Hola amigos, bienvenidos a Fe, Razón y Cultura. Yo soy Andrés y en este espacio analizamos críticamente las implicaciones del cristianismo y otras cosmovisiones. En este video vamos a continuar con la serie de la existencia de Dios. En el primer video vimos las implicaciones de que Dios exista o de que Dios no exista y vimos que nuestra identidad y quienes somos depende radicalmente de la existencia de Dios. En el otro video intentamos comenzar a ver una de las características de la realidad, el universo como tal, y vimos que el universo tiene varias características y cada una de esas características es mejor explicada en la historia en la que Dios existe. Hoy vamos a dejar el universo a un lado y nos vamos a centrar en el planeta Tierra, específicamente en la vida. ¿Qué es la vida? No me refiero a tu rutina diaria o a tus responsabilidades. Me refiero a lo más profundo de lo que te hace estar aquí en este momento. Pensar, desear, sentir, mover la mano, ver este video, en fin, todo lo que te define como un ser vivo. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vino tu vida y qué significa realmente estar vivo? Si te pones a pensar, la vida está llena de maravillas que damos por sentado. Respiramos, nos movemos, pensamos, pero rara vez nos preguntamos ¿qué es la vida? Y es que no es una pregunta trivial. Tú y yo estamos vivos, y ese hecho ya tiene muchas más implicaciones que las simples reacciones bioquímicas en nuestros cuerpos. Tenemos deseos, pensamientos, emociones, propósitos, en fin, un montón de cosas. Pero hoy en día vemos la vida como un conjunto de experiencias. Estudiar, trabajar, tener una familia, viajar, eso desde el punto de vista de las experiencias. Pero también podemos ver la vida según la ciencia. Y según esta, la vida se reduce a meros procesos químicos como metabolismo, reproducción, movimiento, sensibilidad, y ya está. Lamentablemente hemos olvidado el misterio de lo que significa estar vivos. Pero esto no siempre fue así. Hace siglos, la pregunta sobre la vida no se limitaba a la biología. Eran preguntas filosóficas, espirituales, existenciales. Así que para entender qué hace especial a la vida, me gustaría que hablemos de tres características que los seres inertes o no vivos no tienen: dinamismo interno, identidad y propósito. Déjame te explico cada uno de ellos. Empecemos comparando cosas simples, un perro y una piedra. Cuando llegas a casa, tu perro corre hacia ti, mueve la cola y te recibe con alegría y energía contagiosa. La piedra, bueno, la piedra se queda ahí, ni se inmuta, no se mueve. Y si se mueve, no lo hace por sí misma. El perro respira, se alimenta, crece y si te descuidas se reproduce. Pero la piedra no hace nada de eso. La piedra simplemente está ahí, quietita. Podrías dejarla en el mismo lugar durante 100 años y nunca haría nada por sí sola. El perro, en cambio, tiene algo que la piedra no tiene. Es un movimiento interno, un dinamismo que lo impulsa a actuar desde adentro. Nadie lo tiene que empujar. O sea, ¿no te parece eso fascinante? De verdad. Mientras la piedra depende completamente de fuerzas externas para moverse, el perro no necesita nada de eso. Su corazón late, su cuerpo digiere alimentos y hasta sus células trabajan silenciosamente para repararse y mantenerlo vivo. Todo sin que el perro siquiera lo piense. Es como si dentro del perro hubiera un sistema perfectamente sincronizado que sabe exactamente qué hacer para que siga siendo un perro. Este impulso interno, este motor que parece saber lo que el ser vivo necesita, es lo que los filósofos llaman causación inmanente. Yo sé, este término de causación inmanente es un poquito sofisticado, pero fíjate que este tipo de causación no solo ocurre en los perros, sino en todo lo que está vivo, desde una planta que crece hacia arriba, hacia la luz, hasta una célula que se divide. Absolutamente todos los seres vivos tienen la capacidad de actuar para su propio beneficio, de mantener su orden interno y de buscar su plenitud como lo que son. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto? Y es que este impulso interno es mucho más que un mecanismo programado, porque no es como el de una máquina.
Si una máquina falla, necesita que alguien la repare. Pero un ser vivo puede repararse a sí mismo. Por ejemplo, si te cortas un dedo, como me pasó a mí aquí, tu cuerpo activa un proceso interno para cerrar la herida, regenerar la piel y prevenir infecciones. Es un sistema que funciona para ti y dentro de ti, sin que tengas que darle instrucciones absolutamente de nada. Ahora, volvamos a la piedra. Por más bonita que sea, una esmeralda, qué sé yo, nunca hará nada parecido. Si se quiebra, ahí se queda. No se regenera ni buscará mantener su forma. Solo existirá como un fragmento más pequeño y ya está. Pero entonces surge una pregunta bien intrigante. Si todas las partes biológicas de un ser vivo se mantienen igualitas después de la muerte, los órganos, las células, incluso el ADN, ¿por qué no podemos simplemente reactivarlo? ¿Qué es lo que falta? Aquí está el misterio. Cuando alguien muere, su cuerpo sigue siendo un sistema perfecto de engranajes biológicos. Bueno, al menos por un tiempo. Y en ese sistema las células aún tienen su estructura. Los órganos tienen su forma. Pero ese impulso interno, esa fuerza vital que mantiene todo en funcionamiento, desaparece. Y por más avanzada que sea la ciencia en este momento, no podemos traer de vuelta ese dinamismo, esa causación inmanente. No basta con administrar descargas eléctricas para reanimar el corazón. Algo esencial se ha perdido, algo que no podemos medir y que no podemos replicar. Así que la vida es mucho más que la suma de sus partes. Incluso con todos los elementos biológicos intactos, si la chispa de la vida se ha ido, el cuerpo ya no es un ser vivo, solo es materia inerte. Con solo esto, ya podemos empezar a ver que la vida no es un accidente. Y este impulso interno nos apunta a algo más grande, a un diseño lleno de propósito que no puede ser explicado por simple casualidad. Pero bueno, sigamos con las siguientes dos características, identidad y propósito. Empecemos con la identidad. Un ser vivo es una unidad orgánica, ¿cierto? Eso lo aprendimos todos en el colegio. Cada parte, desde la célula más pequeña hasta los órganos que componen su cuerpo, tienen sentido solo en relación con todo lo demás. Tomemos el ejemplo del perro otra vez. Si el perro pierde una pata, esa pata deja de ser funcional. Ya no es una pata en el sentido pleno, es solo un pedazo de carne. Pero el perro sigue siendo un perro porque su identidad no está en una sola parte, sino en su esencia como un ser vivo. Por otro lado, un celular es solo un agregado. Sus partes, la batería, la pantalla, el procesador, pueden reemplazarse y seguirán siendo partes de un celular. El celular no tiene identidad porque su funcionalidad depende exclusivamente de fuerzas externas. Si desmontas el celular en 1000 piezas, pues cada una de ellas sigue siendo lo que era antes porque no reciben su identidad del todo. Por eso cambias de celular cada vez que puedes y no pasa nada. Pero no puedes cambiar tu hijo por otro o tu perro por otro. No son lo mismo. Estarías intercambiando seres con diferente identidad, con diferente esencia. Eso es una característica que solo los seres vivos tienen. Entonces, esta es la diferencia crucial. Los seres vivos tienen una identidad que fluye de su esencia, mientras que los objetos inertes no poseen nada similar. Son solo conjuntos ensamblados que funcionan mientras sus partes encajen bien. ¿Y por qué las partes de los seres vivos funcionan diferente a las partes de los seres inertes? Porque los seres vivos somos sustancias, no somos agregados. Las sustancias somos entes unificados que existen por sí mismos. Las partes de una sustancia existen en virtud del todo. En un agregado, como el celular, el todo existe en virtud de sus partes. Si le falta la pantalla, el celular deja de ser celular. Si a mí me falta la mano, yo sigo siendo yo. En fin, pasemos a la tercera característica, el propósito. Cada organismo o ser vivo está diseñado para crecer, para prosperar y alcanzar su plenitud como el tipo de ser vivo que es. Esto se conoce como la teleología intrínseca de los seres vivos o propósito intrínseco. Cada parte de un organismo
desde el nivel celular hasta el nivel ecológico, tiene un fin. Una célula se divide para regenerar tejido. Un órgano, como el corazón, bombea sangre para mantener el cuerpo vivo. Y el ser vivo, como un todo, actúa para florecer en su entorno y muchas veces para contribuir al equilibrio del ecosistema. Imagina por un momento un árbol en un bosque. No solo está allí para sí mismo, es hogar de pájaros, de ardillas y hasta insectos que dependen de sus hojas y sus ramas. Sus raíces estabilizan el suelo, su sombra regula la temperatura y su capacidad para realizar la fotosíntesis produce oxígeno para todo el ecosistema. ¿Ves? Los animales, desde los más simples hasta los más complejos, cumplen roles fundamentales en los ecosistemas que habitan. Incluso los microorganismos son esenciales para reciclar nutrientes y para sostener la vida en el planeta. Entonces, el propósito intrínseco de los seres vivos es lo que los hace únicos. Somos diseñados para cumplir una función, no solo para nosotros mismos, sino como parte de un todo más grande. Por el contrario, los objetos inertes carecen de esencia que les dé identidad o propósito propio. Una silla, por ejemplo, depende de la intención del fabricante y el uso que le demos nosotros. Es solo un agregado de materiales unidos funcionalmente, pero sin una unidad interna. Si la desarmas, deja de ser una silla y se convierte en un montón de piezas. Entonces, esta dirección interna, este fin al que apunta la vida, nos lleva a una verdad irrefutable. La vida no puede ser el resultado de un accidente. Un accidente, por su naturaleza, es un evento aleatorio, estocástico, carente de intención o propósito. Es el producto del azar, como cuando una piedra cae y rompe una ventana, como cuando un rayo cae en un árbol. Los accidentes no tienen dirección ni finalidad, simplemente ocurren. Por eso, los accidentes no pueden dar origen a algo tan extraordinariamente complejo y orientado como la vida. La vida tiene un propósito que trasciende lo biológico. Los seres vivos no solo funcionan, sino que parecen estar diseñados para alcanzar una plenitud, una perfección propia de lo que son. Este diseño inherente contradice la idea de que algo tan preciso y cargado de propósito pueda surgir de la mera casualidad. La vida, con su dirección y finalidad, nos apunta a una fuente inteligente y con intención detrás de su existencia. Pero entonces, ¿de dónde viene la vida? Bueno, la ciencia nos cuenta una historia bastante fascinante. ¿Qué nos dice? Nos dice que la vida surgió gracias a procesos químicos aleatorios. Sin embargo, esta historia tiene dos problemas difíciles de solucionar: los ingredientes precisos para que surja la vida y el ensamblaje de estos ingredientes. En cuanto al problema de los ingredientes, veámoslo rápidamente. Todo organismo vivo tiene al menos tres componentes materiales esenciales: las proteínas, el material genético, el ADN y el ARN, ¿no? Y los lípidos, que forman las membranas celulares. Cada uno de estos componentes, a su vez, tienen partes aún más simples. Por ejemplo, las proteínas están hechas de aminoácidos, el ADN y el ARN están formados por nucleótidos y los lípidos están compuestos por ácidos grasos que están unidos a otras moléculas como el glicerol o grupos fosfatos, dependiendo del tipo de lípido. En fin, no voy a entrar en detalles en esto, pero básicamente, si conocemos los ingredientes fundamentales de la vida y las condiciones iniciales necesarias, parece razonable pensar que podría ser posible recrear la vida en un laboratorio. Y en 1953, Harold Urey y Stanley Miller, como sea que se pronuncien, intentaron demostrar cómo pudo surgir la vida a partir de procesos químicos. Y mezclaron gases que ellos pensaban que estaban en la atmósfera primitiva y les aplicaron descargas eléctricas para simular rayos. Lo impresionante es que lograron formar unos aminoácidos que, como dije antes, son los bloques básicos de las proteínas. Eso fue un gran avance. Pero, más adelante, se descubrió que las condiciones atmosféricas que ellos simularon
no eran las que tenía la Tierra primitiva en realidad. Y a pesar de que desde entonces se han hecho experimentos similares y se ha logrado sintetizar otros bloques pequeños como nucleótidos y lípidos, nadie ha logrado recrear ni siquiera una sola proteína simple que simule un proceso espontáneo y abiótico. Y por supuesto, nadie ha podido recrear la vida. El problema principal es que los ingredientes básicos de la vida no se forman fácilmente bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, los aminoácidos y los nucleótidos necesitan ambientes químicos diferentes, lo que hace difícil que aparezcan juntos. Además, aunque tengas esos bloques, no hay una explicación clara de cómo se organizarían ellos solitos para formar proteínas, o ADNs o ARNs funcionales. Lo más interesante es que esos experimentos producen mezclas de moléculas útiles y otras que no sirven para nada. Y eso hace aún menos probable que, al azar, se genere algo tan complejo como la vida. Por eso, aunque los experimentos son interesantísimos, todavía estamos lejos de entender cómo surgió todo esto por solo el azar. En el segundo problema, el del ensamblaje, aquí las cosas se ponen realmente interesantes, porque los seres vivos somos increíblemente complejos, incluso en el nivel más básico. Por ejemplo, las células. Cada célula está formada por proteínas y otras partes microscópicas. Ahora, esas proteínas están hechas de cadenas complejas de aminoácidos. Y aquí viene lo fascinante. Si la secuencia de aminoácidos es la correcta, la cadena se pliega en una forma tridimensional específica. Esa forma es clave porque determina la función de la proteína. ¿Y quién define esa secuencia de aminoácidos? Pues nada menos que el código genético, el ADN, que está cargado de un montón de información. Pero no te confundas, esto no es algo sencillo. El código genético no es solo una lista de instrucciones cualquiera. Es una biblioteca completa llena de detalles súper minuciosos y precisos. Para que te hagas una idea, incluso los organismos unicelulares, esos que solemos llamar simples, tienen entre 300.000 y 500.000 pares bases de ADN. Ahora compara eso con el genoma humano, que tiene 3.000 millones de pares bases. Cada célula es como un complejo centro de datos en miniatura, perfectamente organizados para sostener la vida. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una sola proteína funcional surja por puro azar? Los científicos estiman que es 1 en 10 a la 164. Eso es más improbable que ganar la lotería 1.000.000 de veces seguidas. Y estamos hablando de una sola proteína. Ahora imagina cuántas proteínas necesitas para que una célula funcione. Es como si todas las piezas de un avión estuvieran regadas en un hangar y llegara un huracán y de repente ¡fum! El avión se arma y queda completamente funcional. O sea, suena ridículo, ¿no? Pues es igual de ridículo pensar que algo tan complejo como una célula surgió por puro azar. La ciencia ha avanzado mucho, pero todavía no puede explicar cómo surgieron los ingredientes básicos de la vida y mucho menos cómo se ensamblaron en un sistema tan asombrosamente complejo y funcional como lo es una célula. El origen de la vida sigue siendo un misterio sin resolver. Entonces, si el azar no puede explicar algo tan improbable, ¿qué alternativa nos queda? En mi opinión, la única explicación coherente es que la vida fue creada intencionalmente. La vida necesita una causa inteligente que le dé existencia y propósito. Recuerda, la vida no solo es extremadamente compleja e improbable a nivel biológico, sino que también presenta características como la causación inmanente, la identidad y el propósito que solo tenemos las sustancias. Entonces, esto nos lleva a pensar que esa causa inteligente debe ser muy, muy poderosa. Para mí, la única explicación razonable es que detrás de todo esto hay un creador. Pero, ¿quién es este creador? Ya en este punto solo tenemos dos alternativas. Una opción es asumir, como Carl Sagan,
que esa causa inteligente que le dio origen a la vida en la Tierra es de tipo extraterrestre. Pero para validar esa opción necesitamos tener razones lo suficientemente plausibles para creer que hay vida inteligente en otro lugar del universo y que adicional a eso, esa vida es tan avanzada que vino a nuestro planeta para plantar vida acá y evidentemente lo tuvo que hacer con algún propósito. ¿Cuál? Ni idea. Me parece a mí un poquito ciencia ficción, pero bueno, es una alternativa. La otra opción, en mi opinión, es la más sensata y coherente con lo que hemos visto hasta ahora y que veremos en otros videos. Y es que ese creador o esa causa inteligente es un ser sobrenatural que creó algo tan hermoso como la vida porque tiene un propósito con ella. O sea, es que si la vida tiene un propósito, tú también lo tienes. Por supuesto, con estudiar la vida por sí misma no podemos saber quién o qué es ese creador, pero por lo menos, dado todo lo que acabamos de ver, no te conformes con la idea de que estás aquí por pura casualidad. Observa tu propia vida y atrévete a hacerte la pregunta más importante. ¿Por qué estoy aquí? Recuerda lo que vimos en el video de las dos historias de la realidad. Si Dios existe, nuestra vida tiene valor, significado y propósito. Y la evidencia, por lo menos la que hemos visto hasta ahora con las características del universo y la vida orgánica que vimos en este video, son lo suficientemente fuertes para creer objetivamente que Dios existe. Si miramos con atención, la vida misma nos está señalando algo, o mejor aún, a alguien. En fin, este video está basado en varios libros y fuentes que te dejo en la descripción de abajo, pero un buen punto de partida es A Good and True Story de Paul Gould, Undeniable de Douglas Axe y Signature in the Cell de Stephen Meyer. No olvides revisar los videos anteriores si quieres entender cómo todo esto encaja en la verdadera historia de la realidad. Gracias por acompañarme hasta aquí. Yo sé que fue un video largo, pero bueno, dale un like, suscríbete y hasta la próxima.